Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Subaru 15 de primera generación y qué problemas puede encontrar durante su funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por lo tanto, no será ninguna novedad para nadie que la pintura de los coches Subaru sea bastante blanda. El capó, los guardabarros y el borde delantero de la tapa se astillan muy rápidamente. Tradicionalmente, los japoneses ahorran en el grosor del metal de la carrocería. Puede deformarse notablemente incluso cuando lo golpea una piedra arrojada desde debajo de las ruedas del automóvil que circula delante. Si las áreas desconchadas no se tratan durante mucho tiempo, con el tiempo puede aparecer óxido en ellas. Además, se puede encontrar una capa roja en los brazos de suspensión y en los elementos del sistema de escape. Afortunadamente, aparte de las molestias estéticas, la capa roja no supone ningún peligro. El parabrisas hace juego con la carrocería. Un ligero golpe con un guijarro es suficiente para que aparezca una astilla o una grieta en él. Además, el parabrisas del Subaru 15 se desgasta notablemente literalmente después de 70-80.000 kilómetros. La situación es similar con las pantallas de plástico de las ópticas delanteras. Los cristales de los faros antiniebla resultaron ser aún más suaves. En climas fríos, es mejor no encender las luces antiniebla, ya que la nieve o el agua que entran en contacto con las luces calentadas pueden causar grietas. Entre otras quejas que no tienen nada que ver con el nivel de fiabilidad del coche en sí, podemos destacar el cristal de la puerta trasera que se ensucia rápidamente. También debes tener más cuidado con los umbrales de las puertas. En nuestras condiciones, también están constantemente sucios, lo que no tiene el mejor efecto en la limpieza de los pantalones de los propietarios del crossover japonés. Una vez dentro del Subaru 15, francamente no queda claro por qué los japoneses pedían tanto dinero por coches nuevos. En comparación con sus compañeros europeos, el interior del Subaru 15 parece bastante modesto. El plástico interior duro y el cuero sintético barato en los respaldos de los asientos delanteros se pueden ver incluso en las versiones bien equipadas del Subaru 15. No es de extrañar que el plástico económico empiece a crujir con el tiempo. Lo único que salva es la tradicionalmente alta calidad de construcción, gracias a la cual la cantidad de sonidos extraños en el interior del crossover japonés no aumenta con el tiempo. Sin embargo, en un contexto de aislamiento acústico mediocre, la mayoría de ellos pasarían desapercibidos. Algunos propietarios de Subaru 15 han experimentado la destrucción de la tapicería de espuma de los asientos. Afortunadamente, este problema es extremadamente raro. Pero todos los propietarios del 15, sin excepción, se enfrentan a la trenza del volante, que se desprenderá literalmente después de 60-70.000 kilómetros. El Subaru 15 tiene pocos problemas eléctricos. Lo único que puede fallar es el compresor del aire acondicionado, después de lo cual el aire frío y el motor de la calefacción dejarán de ingresar a la cabina. Afortunadamente, este último vuelve a funcionar sin ruidos innecesarios después de una lubricación regular. En nuestro mercado, el Subaru 15 se ofrecía exclusivamente con motor boxer de gasolina de 4 cilindros. 1,6 litros, 114 caballos y 2,0 litros, 150 caballos. El mecanismo de distribución de gas de ambas unidades de potencia utiliza una cadena de distribución de metal, cuya vida útil es de al menos 200.000 kilómetros. Inicialmente, todos los motores 15 son bastante fiables, pero con la edad empiezan a dar problemas de vez en cuando. Por ejemplo, un motor de 2 litros después de un recorrido de 100 a 120.000 kilómetros comienza a mostrar un mayor apetito por el petróleo. Hay casos en que el consumo de petróleo alcanzó los 1,5 litros cada 1000 kilómetros. Hay varias razones para el aumento del consumo de petróleo. En la mayoría de los casos se trata de anillos rascadores de aceite que se coquizan con un alto kilometraje. Desde hace algún tiempo, el problema se soluciona con la descoquización, pero en el futuro será necesario cambiar los anillos rascadores de aceite. Con mucha menos frecuencia, el apetito por el aceite se manifiesta debido a un defecto en el bloque de cilindros. En este caso, tendrá que desembolsar dinero para reemplazar el bloque de cilindros. Afortunadamente, esta necesidad surge muy raramente. En 2014, la unidad se modificó por completo, después de lo cual el problema comenzó a ocurrir con menos frecuencia. Ambos motores de gasolina Subaru 15 se caracterizan por un funcionamiento bastante ruidoso y un chirrido característico durante el funcionamiento. Si se escuchan sonidos extraños al arrancar el automóvil, se debe prestar atención al tensor de la cadena de distribución. A menudo no puede tomar el relevo por completo. Si los motores funcionan con demasiado ruido y están calientes, el primer paso es comprobar la compresión y la válvula AVCS del sistema de control activo de válvulas. Después de un recorrido de 180 a 200.000 kilómetros, la cadena de distribución de gas, que casi ha agotado su vida útil, puede comenzar a emitir sonidos desagradables.
También vale la pena recordar que los motores boxer del Subaru 15 son propensos a sobrecalentarse. Vale la pena controlar constantemente el correcto funcionamiento del sistema de refrigeración y la limpieza del radiador de refrigeración. Las dolencias menos graves de los motores boxer crossover japoneses incluyen un sensor de nivel de aceite falso, que a menudo indica un nivel de aceite críticamente bajo. Al comprobarlo, resulta que el nivel de aceite es normal. Reiniciar el automóvil ayuda a que el sensor vuelva a la vida. Pero si después de apagar el automóvil y arrancarlo de nuevo nada cambia, se debe reemplazar el sensor. Al llegar a los 100.000 kilómetros, los propietarios de Subaru 15 pueden tener dificultades para arrancar el motor. Después de limpiar el motor de arranque y actualizar la ECU del motor, el problema desaparece. Es extremadamente importante recordar que los motores Subaru son exigentes tanto en términos de la calidad del aceite del motor como de la calidad del combustible. Si periódicamente vierte un sustituto en el tanque, el catalizador se destruirá prematuramente. La situación es similar con el aceite de motor de baja calidad, que causa problemas con el AVCS. En el peor de los casos, ahorrar aceite puede provocar el arranque de los cojinetes de biela y la consiguiente revisión importante del motor. No en vano, los fanáticos experimentados de Subaru aconsejan, en nuestras condiciones, reducir el intervalo de cambio de aceite a 7-8.000 kilómetros. Los crossovers con motor diésel de 2.0 litros y 147 caballos de fuerza, que eran bastante populares en los países de Europa Occidental, no se encuentran en nuestro mercado secundario. No hay motivo para lamentar esto, aunque solo sea porque nuestro combustible diésel daña rápidamente el turbocompresor, los inyectores, la bomba de inyección y la válvula EGR. Todas estas piezas y componentes son muy caros, por lo que no podrás ahorrar combustible aunque quieras. Además, en un motor diésel, después de una carrera de 100-120.000 kilómetros, existe una alta probabilidad de que se produzca juego en el cigüeñal. El panorama no muy halagüeño se ve agravado por el hecho de que a menudo es necesario retirar la unidad diésel de 2 litros para su reparación y mantenimiento, por lo que el coste de la obra resulta bastante importante. Los propietarios de Subaru 15 no tienen quejas serias ni sobre las transmisiones manuales, que, según la versión, podrían tener 5 o 6 pasos, ni sobre la CVT Lineartronic. Los propietarios de modificaciones de gasolina no conocen ningún problema con la mecánica. Los conductores europeos de diésel tuvieron un poco menos de suerte. En los automóviles de los primeros años de producción, el punto débil era el embrague, que a menudo requería ser reemplazado incluso antes de los 100.000 kilómetros. El costoso volante bimasa tampoco podía presumir de un gran recurso. Tuvo que cambiarse en el intervalo de 150 a 200.000 kilómetros. Sorprendentemente, el Subaru 15 CVT puede soportar fácilmente 200.000 kilómetros con un funcionamiento cuidadoso y un mantenimiento oportuno. Después de esta marca, debes prepararte para reemplazar los conos y la cadena. En cuanto a los problemas anteriores, la mayoría de las veces se deben a fallas en los sensores y unidades de control. Por supuesto, no se debe descartar el posible sobrecalentamiento del variador y el cambio irregular del líquido de transmisión. A aquellos propietarios que no quieran cambiar el aceite del variador cada 60.000 kilómetros se encontrarán inevitablemente con la contaminación de los solenoides y la posterior obstrucción de los estrechos canales de aceite. Como resultado, el cuerpo de la válvula comienza a funcionar de forma no del todo correcta, lo que conlleva un mayor desgaste de los elementos que se encargan de suministrar lubricante a los conos y la cadena. Vale la pena hablar del sistema de tracción total del Subaru 15 teniendo en cuenta el tipo de caja de cambios. En los crossovers con mecánica, los ingenieros utilizaron un esquema clásico con diferencial autoblocante y acoplamiento viscoso, que implica dividir el par en una proporción de 52.50. El Subaru 15 utiliza un sistema de vectorización de par ACT más complejo, capaz de transmitir solo el 40% del par al eje trasero. Sin embargo, ambos sistemas resultaron ser muy fiables. Solo los embragues de la caja de transferencia se consideran relativamente débiles, que aún pueden fallar durante una conducción prolongada sobre terreno accidentado o al arrastrar un remolque. El diseño de suspensión del Subaru 15 de primera generación es estándar para los crossovers compactos. Puntal McPherson en la parte delantera y un diseño multibrazo en la parte trasera. A los 70-90.000 kilómetros será necesario reemplazar varios consumibles en la suspensión del crossover japonés. Bloques silenciosos de las palancas delanteras, amortiguadores y cojinetes de rueda. Los puntales estabilizadores duran aún menos, entre 60 y 70.000 kilómetros. Pero el resto de elementos de suspensión pueden soportar de 120 a 150.000 kilómetros sin problemas. No está de más controlar periódicamente el estado de las palancas de inclinación. Tendrás que recordar la cremallera de dirección del Subaru 15 en la marca de los 100-120.000 kilómetros.
Con este kilometraje, los casquillos de plástico suelen romperse, pero incluso en el caso de los automóviles en garantía, los concesionarios Subaru no tenían prisa por reparar o reemplazar la unidad. El fabricante afirmó que los ruidos de golpes que aparecían podían considerarse una característica de esta unidad, lo que, como se puede imaginar, salvó a los concesionarios oficiales de Subaru de costes innecesarios en el marco de las obligaciones de garantía. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.